Generación Idiota, escrito por el politólogo Agustín Laje. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a este live. Agustín, pero muy buenas tardes. Ya tenemos en nuestras librerías el libro Generación Idiota. Un libro que está generando bastante, expectativas en las personas que han logrado identificarse con la manera de pensar, con todos los temas que aborda Agustín Laje y que has abordado a lo largo de tu carrera, y la cual nos has hecho saber a través del libro, tu primer libro, y ahora este libro que tenemos en nuestras manos. Cuando la gente empieza a leer el título, creo que se llena un poquito de, no digamos que se escandaliza, pero sí dice que el título es un poco fuerte. ¿A quién va dirigido este libro y por qué decidiste ponerle este título? Decidí ponerle este título porque me gusta remar contra corriente. Y creo que el mundo del ensayo político debe empezar a nadar contra corriente. ¿Nadar contra qué corriente? Bueno, contra la corriente de los ofendidos. Vivimos en un tipo de cultura que es la cultura de las personas que se ofenden sistemáticamente por todo y que están buscando de qué manera poder ofenderse de algo más. Entonces yo quise poner un título deliberadamente ofensivo porque lucho contra ese tipo de cultura. Además, esta es una cultura de la superficialidad, es una cultura de la pereza. La gente tiende a criticar cosas que ni siquiera conoce, libros que no ha leído, y por lo tanto, podríamos decir así, puse el título Generación Idiota para ver cuántos salían a criticarlo sin haberlo leído. Porque es que el asunto con el libro es que el término idiota es mucho más profundo de lo que habitualmente le concedemos. Habitualmente consideramos la palabra idiota como un mero insulto, pero la palabra idiota tiene su raíz en el antiguo griego, y el idiota era un tipo de persona que básicamente no participaba en política. ¿Quién era el idiota para el griego? Aquel que solamente llevaba a cabo una vida ensimismada, privada, dentro del ámbito doméstico, sin contacto con la realidad exterior, sin contacto con sus conciudadanos, sin la capacidad para discutir sobre temas políticos. Y los griegos tenían animadversión para con este tipo de personaje, para con el idiota. Claro, pensemos en la palabra idiota, tiene una raíz griega que es idios, significa lo privado, lo propio, y tes es un sufijo que indica la gente. El idiota es aquel que está ensimismado, aquel que no participa de la conformación del orden común. Y los griegos, como te decía, tenían una gran animadversión, tenían un desprecio, sentían un desprecio para con aquellos que, pudiendo participar en política, no lo hacían, porque en definitiva estaban resignando su propia libertad. El griego antiguo tiene un concepto de libertad muy interesante porque se da cuenta que en el orden común se van a establecer normas, y aquellos que discuten sobre las normas que se van a establecer conforman la norma a la cual se van a tener que subordinar. Pero aquellos que, pudiendo participar de esas discusiones públicas, deciden no hacerlo, se van a tener que sujetar a normas que ellos no han escogido. Por lo tanto, resignan parte de su libertad, y esto para el griego tenía consecuencias prácticas enormes. Entonces el título del libro apunta a ese concepto de idiota, que ha degenerado en un mero insulto, pero insisto, es mucho más rico de lo que el insulto por sí solo nos dice. Y es muy curioso, Agustín, eso que nos comentas de que las personas idiotas pues eran las que no participaban, pero es que yo creo que esto se ha vuelto muy común en nuestros países, porque muchas de las personas dicen, bueno, es que yo voto pero no sucede nada, o muchas veces piensan y dicen, ¿para qué votar si siempre quedan los mismos? O ¿para qué voy a participar en esto si no hay un cambio? Entonces, muy curioso eso que estás diciendo, porque creo que mucha gente tiende a la abstención porque precisamente creo que no ven un cambio, o en muchos países, al contrario, deciden elegir personas totalmente con una equivocación demasiado grande, y creo que depositan una confianza en estas personas y luego se ven traicionadas completamente, y creo que eso como que desmoraliza y tiende de pronto a sembrar un poco de menos ganas de querer participar. Apatía. Sí,
Sí, mira, a ver, lo que yo creo es que en realidad hay una falta enorme de educación política que se traduce en apatía, que se traduce en la idea de todo sigue igual, nada cambia, pero cuando uno le pregunta a esas personas apáticas eh, cuestiones políticas esenciales, por ejemplo, ¿qué es un diputado? ¿Qué hace un diputado? ¿Qué hace un senador? ¿Qué es un poder legislativo? ¿Cuál es su diferencia con un poder ejecutivo? ¿Qué es el poder judicial? ¿Qué es un ministro? ¿Cómo se conforma un gobierno? ¿Qué es una constitución nacional? La gente realmente no sabe, es decir, seamos sinceros, no hay educación política. No basta con ir a votar, es que yo tengo que saber para qué estoy votando. Yo no puedo ir a votar a un diputado si no sé lo que hace un diputado. ¿Con qué criterio lo voto entonces? Yo no puedo votar a un senador si no sé qué hace un senador. ¿Cuál es el rol de un senador? ¿Qué es, por ejemplo, un sistema unicameral o qué es un sistema bicameral? ¿Cómo se crea una ley en mi país, en mi estado? Seamos sinceros, el 99% de la gente no lo sabe. Puede saber la gente, puede saber muchas cosas, podemos saber programar, somos programadores y programamos algoritmos y hacemos software. Otros saben diseñar y diseñan en distintas aplicaciones muy avanzadas. Hay otros que, bueno, que no sé, que saben de esto, de aquello, muy bien, todo perfecto, pero en política, donde el sistema democrático se basa en que vos elijas al gobernante, no tenés idea de qué es un gobierno. ¿Cómo vas a elegir un gobernante si no sabes lo que es un gobierno? ¿Cómo vas a elegir a un gobernante si no sabes lo que es un ministro? No sabes qué es lo que hace. ¿Cuántos son los ministerios que tiene el gobierno que vas a elegir? ¿Qué hace? ¿Cómo se conforma una ley? Claro, la gente no sabe eso, pero seamos sinceros. Ahora, ¿puede funcionar una democracia si la gente no sabe lo que está eligiendo? No, no puede funcionar. Y ese es el punto. No estamos viviendo sistemas democráticos. Eso es una total mentira. Para vivir en un sistema democrático, la gente tiene que saber qué es lo que está eligiendo. Y la gente trata de sacarse de encima esa responsabilidad con ese tipo de conclusiones que vos estás diciendo. Son siempre los mismos, nunca hay un cambio. Bueno, muy bien, ¿qué tipo de cambio quisieras que haya? Muy bien, ¿quiénes son en concreto los mismos? ¿Cuáles son las diferencias entre los partidos políticos en pugna? ¿En qué sentido presentan proyectos parecidos, similares o radicalmente opuestos? Bueno, ahí es cuando ya se acaba todas estas frases tan hechas. Esas son frases hechas de gente apática políticamente, como vos bien decías, gente que no tiene realmente voluntad de aprender de política y gente que está, mira, lo que yo te voy a decir es muy triste, pero la gente hoy está en general más dispuesta a hacer toda una investigación previa a la hora de comprar una licuadora que le permita tomar una decisión racional, y entonces la gente que tiene que comprar una licuadora por lo general compara precios, va a distintos comercios de electrodomésticos, se investiga. Se prepara. Exacto, se prepara, hace una revisión sistemática de los comentarios en las distintas publicaciones de internet, hace toda una averiguación con el vendedor de la tienda y finalmente compra Busca los reviews, a ver qué tantos reviews tiene el producto. Así es, se busca el review, se busca la comparación, se buscan las estrellitas para una licuadora y está muy bien, queremos una buena licuadora y queremos gastar la menor plata posible por un buen producto, está perfecto. Ahora, ¿por qué a la hora de ir a votar a quien te va a gobernar en los próximos 4 años ni siquiera te informas de cuál es su programa electoral? Es que es indignante porque la gente piensa que eso no tiene consecuencias y ese es el idiota. El idiota piensa que no tiene consecuencias quién te va a gobernar en los próximos 4 años y después elegís mal. Y cuando elegís mal, tenés que llorar. En Argentina estamos llorando una inflación de más del 100% anual. Vos imaginate una inflación del 100% anual, destruye tu patrimonio, no te permite ahorrar, no te permite elaborar negocios rentables, no podés sostener a tu familia y la responsabilidad es del pueblo, porque el pueblo ha votado, pero no ha sabido qué es votar. Entonces, esa es la condición idiota de la cual habla el libro. Y Agustín, qué triste es los tiempos que estamos viviendo, porque no es solamente Argentina, el panorama es bastante abrumador cuando miramos Centroamérica, Suramérica y hasta Norteamérica.
Agustín, ¿podríamos decir que esta generación está idiotizada debido a la digitalización? ¿O es probable que haya habido en tiempos pasados alguna generación idiota también? Sí, ha habido generaciones idiotas en otros tiempos. Por ejemplo, Ortega y Gasset, en su clásico libro La rebelión de las masas, que es de 1936, o sea, tiene alrededor de 90 años, de distancia, ya nos habla de un hombre masificado a través de precisamente las tecnologías masificantes, que es un completo idiota, sin lugar a dudas. Es decir, y es adjetivado en ese sentido. Ortega y Gasset lo denomina hombre hecho de prisa, de cabeza tosca, un caprichoso, una persona que pretende imponerle el ombligo a los demás, una persona que cree que su opinión tiene alguna relevancia y en verdad no ha elaborado esa opinión en base a nada. Hay idiotismo en distintas épocas. Ahora, el mundo digital es contemporáneo, el mundo digital es un mundo que se ha construido en base a una tecnología específica que data de los últimos 20 años, más o menos, el mundo conectado a Internet, 25 años como mucho, ¿sí? A nivel masivo. Y esa digitalización implica una forma de idiotismo. Recordemos que el idiotismo es el ensimismamiento, el acortamiento del radio de lo real. ¿Dónde está lo real? Bueno, lo real empieza a ser privatizado, lo real empieza a apuntar a mi propio ombligo, reemplazo lo real por mis sentimientos. Ahora, el mundo digital es un mundo desfactizado. ¿Esto qué significa? Pues que lo real es totalmente maleable, allí no hay realidad, allí en todo caso hay realidad virtual o más aún hay hiperrealidad. ¿Qué significa esto? Bueno, el mundo digital absorbe lo real, lo transforma en dígitos, pero esos dígitos son editables. Yo no soy editable. Es decir, yo en mi realidad, en mi facticidad, yo no soy editable. Yo tengo, por ejemplo, un sexo, yo tengo un tipo de color de piel, yo tengo una estatura determinada, yo tengo un peso determinado, yo tengo determinadas condiciones, posibilidades, aptitudes, actitudes, tengo un nombre, tengo una edad, ¿sí? En cambio, en el mundo digital yo no tengo realmente nada de eso. Yo en el mundo digital me puedo presentar como una mujer y un determinado filtro te puede hacer a vos creer que en verdad estás frente a una mujer porque mi rostro se transforma por entero. En el mundo digital yo puedo ser afroamericano, en el mundo digital yo puedo tener un nombre distinto, puedo incluso ser una cuenta fake, puedo reemplazar una identidad, puedo presentarme con otra fotografía, puedo presentarme con otra edad. En el mundo digital no hay una realidad, no hay facticidad, al contrario, es desfactizante. Entonces hemos empezado a confundir el dominio de lo real con el dominio de lo digital. Y lo que se está imponiendo últimamente es el dominio de lo digital, lo cual te lleva a radicalizar el idiotismo. Vamos a poner algún ejemplo para que esto quede más claro. Esa compulsión que sentimos de digitalizarlo todo es propio del imperativo capturador de lo real. Nuestra cultura como cultura digital quiere apropiarse sistemáticamente de lo real. Todos hemos sentido alguna vez o más de una vez esa necesidad compulsiva por ejemplo, capturar fotográficamente un plato de comida. Casi como si ese plato de comida fuese a saber peor si yo previamente no lo capturo. De hecho, es la nueva... Y muchas personas les da hasta no pueden comer bien hasta que fotografíen el plato de comida, literal. Es que es coactivo, es culturalmente coactivo. Me estoy sintiendo mal porque no he bendecido mis alimentos con una fotografía. La fotografía se ha convertido en un rito de captura, un rito de captura cuasi religioso que a mí no me permite degustar tranquilamente la comida hasta que no lo he capturado, no lo he apropiado, no lo he eternizado y no lo he publicado. Bueno, esto que parece tonto, digo, pues todos lo hacemos, yo también, digo, yo no quiero hablar como de quien está fuera del ámbito de la cultura, yo pertenezco también a esta cultura, solo que trato de ser reflexivo y trato de empezar a darme cuenta de que hay rasgos de esta cultura, pues, que yo los considero negativos, a pesar de que muchas veces también los practique.
de esto precisamente se tratan libros como este, de hacernos caer en cuenta, precisamente como venía próxima pregunta para ti, Agustín Laje, cómo no caer en el idiotismo. Precisamente libros como estos nos hacen reflexionar y nos hacen sentir que nos están dando una cachetada y nos están diciendo reacciona, porque no puedes caer en esto que es consecutivo y que aún sin darnos cuenta podemos estar cayendo en el idiotismo del cual precisamente tú hablas en el libro. ¿Cómo no caer en el idiotismo, Agustín? Bueno, a ver, con mentalidad crítica, es decir, de lo que se trata es de ejercer facultades humanas como la crítica, tratar de ser reflexivo, no estar en modo automático. Ahí me ponían, yo he visto tus hamburguesas y asados, es que en efecto, por eso es que yo me adelantaba, yo pertenezco a esta cultura también, ¿sí? Soy parte de esa cultura. El asunto es que trato de reflexionar sobre ella y sacar consecuencias. Entonces, por ejemplo, lo que yo te decía hace un rato, no sé, hoy ir a ver una banda de rock es estar capturándola con el celular prácticamente todo el show. Entonces, ese es el mundo digital que va ensimismando, va separando y complicando incluso las relaciones sociales. Las relaciones sociales están hoy estropeadas, gente que se junta a comer, pero nadie está hablando, está todo el mundo con su celular, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno empieza a darse cuenta de esto, uno puede actuar en contra de eso. Si yo me doy cuenta que el celular, por ejemplo, me come 4 horas de mi día, y ahí yo tengo que preguntarme, es decir, ¿y qué hago yo esas 4 horas con el celular? ¿Las estoy usando porque estoy tomando un curso, o porque trabajo, o porque me informo con el celular, o al contrario, es que lo estoy usando para ver la comida de los demás, los gatitos, los perritos, los bebitos, bailecitos? Bueno, ahí yo creo que tengo un problema, porque gastar 4 horas de mi día, mira, y no es una exageración el número que te estoy dando, el promedio de uso solo de redes sociales en América Latina es de 3 horas 43 minutos por día, casi media jornada laboral, donde uno realmente no está haciendo nada productivo. Yo no estoy en contra del uso del celular, yo estoy a favor de un uso útil, un uso que a mí me enriquezca, no que me queme el tiempo. Hay poco tiempo, no tenemos mucho tiempo, y si encima lo gastamos en ese tipo de cosas, pues quizás nos estamos embruteciendo. Ahora, ¿cómo hacer entonces? Y sumado, perdón, Agustín, sumado esas 4 horas multiplicados por los 7 días de la semana, claro, y pero claro, por los 365 días del año, ¿cuántas horas no se van, entre comillas, a la basura? Porque son horas que no se están aprovechando correctamente. Exactamente. Y quizás en vez de 3 horas 43 minutos podríamos decir, bajamos una hora, ¿sí? O sea, usemos en vez de 3 horas 43, usemos 2 horas 43 en promedio, pero esa hora que hemos liberado del tiempo la volquemos en un libro. Y acá viene parte de la solución real. La solución real para evitar el idiotismo se llama educar. Incluso etimológicamente, educar viene del latín, es ex ducere. Ex significa fuera, ducere significa guiar, conducir fuera de mí. Es decir, ser educado significa ser conducido fuera de mí mismo, sacarme del dominio de mi propio ombligo, ¿no? Desensimismarme. Ahora, educar es una operación que hoy deberíamos construir por nosotros mismos. Y ese es un tema muy, muy importante. La gente ha pensado que la educación era un periodo de la vida. Eran determinados años en los cuales íbamos a una institución formal que llamamos colegio, y después, si podíamos, continuábamos en otra institución formal que llamamos universidad. Y que, bueno, nos esforzábamos para leer cosas que nos daban. Además, estamos llamados a hacer el mínimo esfuerzo simplemente para pasar exámenes. Una vez que rendimos ese examen, seamos sinceros, no nos volvemos a acordar de qué es lo que rendimos. El sistema está preparado para desincentivar tu gusto por el saber que reconoce Aristóteles en el mismo inicio de su metafísica. Aristóteles encuentra que es natural el placer del saber en el ser humano. Hoy ese placer es desconocido porque la educación formal te obliga a tener que rendir de ciertos exámenes
de una manera muy poco interesante para poder pasar determinadas etapas y terminar obteniendo un título. Ahí no se produce ningún placer por el saber, los chicos no cultivan ningún tipo de interés real y todo termina convirtiéndose en una operación comercial. Yo tengo que elegir un ámbito del saber que a mí me procure dinero. Yo no voy a elegir ámbitos del saber que sean comercialmente inútiles. Y esto genera consecuencias enormes, que es que nos perdemos de mucho saber que es muy importante para la vida, es muy importante para vivir como un ser humano racional, es muy importante para no ser idiotizado, porque vamos a ver, por ejemplo, la filosofía. ¿Para qué quiero saber de filosofía si la filosofía no da dinero? Bueno, a ver, quizás sea importante, por ejemplo, empezar a preguntarse y tratar de dar respuesta a preguntas propiamente filosóficas, como por ejemplo, ¿qué es el hombre? Es una pregunta antropológica, de antropología filosófica. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la mentira? ¿Qué es la fealdad? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el poder? ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la república? Bueno, son preguntas de filosofía política, son preguntas de ética, son preguntas epistemológicas, hay preguntas metafísicas, preguntas que hoy nadie se hace porque no dan dinero. Por lo tanto, te pueden vender muy fácilmente el mal como si fuera bien, la mentira como si fuera verdad y un gobierno autoritario como si fuese democrático, porque no conoces esas categorías. O, por ejemplo, dame un minuto que doy un ejemplo más que me parece muy interesante también, la historia. ¿Para qué voy a aprender yo de historia si la historia no me va a dar dinero? Bueno, quizás debas aprender historia para conocer tus raíces, para saber de dónde venís, para saber qué se ha hecho en el lugar donde vos habitás, para saber qué te une con tus contemporáneos, para saber qué cosas no hay que repetir y qué cosas hay que conservar, qué cosas hay que esforzarse por transmitir a las próximas generaciones, porque si no sabes de historia, entonces te pueden cambiar el pasado, o más aún, pueden suspender todo interés por el pasado para que vivas en un presente absolutizado, en el cual te tornas un ser sin profundidad histórica, y el hombre, y esto es muy importante, a diferencia del animal, el hombre es un animal con historia. A diferencia del mero animal, el hombre es un animal con historia. ¿Cuál es nuestra diferencia con un tigre? O con un oso, o con un perro. Que el oso, el tigre y el perro tienen que volver a empezar todos los días. ¿Por qué nosotros no tenemos que volver a empezar todos los días? Porque tenemos algo llamado historia, que se conserva en la memoria y se transmite con la tradición. Si nosotros no pudiésemos transmitir la experiencia de las sucesivas generaciones que han ido construyendo piedra a piedra nuestra civilización, pues entonces, ¿cómo detentaríamos de tantas ventajas de las cuales hoy gozamos? Sería imposible, no seríamos mucho más que un oso, un tigre, o mejor dicho, mucho menos, porque nuestra fuerza física es muchísimo menor. Ni siquiera tenemos pelaje para cubrirnos del frío. Entonces, una persona sin profundidad histórica es menos que un mero animal. Wow. Agustín, es que todo lo que has dicho se resume en que el conocimiento es poder y es realmente es muy cierto porque las personas que no tienen el conocimiento de absolutamente nada, no tienes el poder para opinar, no tienes el conocimiento para poder dar tu opinión profunda acerca de algo y como tú dices, menos van a tener el poder de engañarme y en este caso, como bien lo dice tu libro, menos me van a poder idiotizar. Así que eso que tú has dicho es real y qué bueno que voces como las tuyas se están alzando día a día y son líderes, lo veo de esa manera, te veo como un líder que se ha levantado en medio de tantas, digamos, porque sé que no las has tenido fácil, también de tus oposiciones, porque sé que también tienes gente que no le caes muy bien, porque dices la verdad, gente que de una u otra manera se trata de callar, pero creo que también hay voces que se están levantando y se están dando cuenta de que realmente no nos pueden idiotizar y no nos queremos dejar idiotizar tampoco. Agustín, en tu libro hablas acerca de la familia y de cómo se ha ido perdiendo
el rol de la familia, ¿qué soluciones plantea? Sé que no podemos hablar muy profundo del libro porque la idea es que la gente compre el libro, que lea el libro, que regale el libro y que también tenga la oportunidad de compartir temas acerca del libro. Pero quiero que hables un poquito de la familia y cómo se ha ido perdiendo ese rol tan importante que es la familia, y esto lo vemos desvalorizado a través de los tiempos, incluyendo también que tú mencionas un poco acerca del poder que tenía el ser adulto, el ser anciano, y cómo a través de los años esto también se ha ido perdiendo, y que la gente prácticamente, diría entre comillas, nadie quiere envejecer, porque de una u otra manera se ha perdido el respeto también. Entonces, ¿qué soluciones planteas o qué ideas planteas tú acerca de la familia? Porque se ha ido perdiendo este rol. Bueno, a ver, lo que se ha ido perdiendo es el concepto mismo de familia. Hoy se han perdido los conceptos en general. Vivimos en un mundo tan confuso y tan acobardado porque la gente está desesperada por no ofender a nadie, que en el nombre de no ofender a nadie ya no podemos decir nada interesante, nada concreto, nada relevante. ¿Qué es una mujer? Ya no podemos responderlo. ¿Qué es una familia? Tampoco podemos responderlo, porque probablemente dejemos afuera a gente que más que una familia tiene animales, por ejemplo, y que, bueno, creen que tener una familia es tener un perro o tener un gato. Eso es propio de una sociedad adolescéntrica. La idea de la mascota en el adolescente era una oportunidad para madurar. Hoy la idea de la mascota en el adulto es una idea que viene a cumplir la función de no madurar jamás y pensar que en efecto es lo mismo tener un perro que tener un hijo. Yo no digo que necesariamente haya que tener un hijo. Yo no digo que está mal no tener un hijo. Ahora, lo que sí no puedo comprar es la idea de que tener un gato o un perro es lo mismo que tener un hijo. Las cosas se han vuelto todas iguales. Ya no hay diferencia entre un perro y un niño, ya no hay diferencia entre un ser humano en gestación y un microbio, ya no hay diferencia entre un hombre y una mujer, ya no hay diferencias entre un adolescente y un adulto. Vivimos en un mundo donde todo se ha desdiferenciado, donde no podemos especificar nada, porque cualquier cosa que queramos definir nos puede convertir en fóbicos de algo, y la gente se ofende tremendamente. Ahora, ¿qué es una familia? Una familia es una organización, es una institución espontánea de la vida social que produce y reproduce, tanto biológica como culturalmente, nuestra civilización. La familia es una unidad productiva y reproductiva, y en ese sentido cumple distintas funciones, no solamente biológicas, sino también sociológicas. Los sociólogos de principios del siglo XX en Estados Unidos, por ejemplo, Ogburn, especificaban determinadas funciones para la familia que hoy nos sacarían una sonrisa al confirmar que esas funciones ya no corren realmente para las familias. Por ejemplo, educación, protección, la función religiosa, función económica, función afectiva. Esas son las 5 funciones que identificaba Ogburn. Ahora vamos a repasar rápidamente. La función económica, ¿sigue siendo una función de la familia? No, es el Estado el que va a tener hoy una función económica, porque va a ser el que va a estar sosteniéndote económicamente, te va a dar dádivas, te va a dar subsidios, te va a dar empleos públicos al por mayor. Así que no te preocupes, en verdad, a quien le debes tu subsistencia no es a tu padre, no es a tu madre, es al Estado, es al político. La protección, la gente ya no puede proteger a sus familias, la gente ya no sabe cómo protegerse a sí misma. La gente que osa proteger a sus familias, si entra un delincuente en su propiedad privada, esa gente termina presa, porque tiene más derechos el delincuente que aquel padre de familia que se ha protegido a sí mismo y a su familia. Hoy la idea de que nos defendamos a nosotros mismos nos convierte en casi que criminales de los derechos humanos.
Tercer punto, la función educativa. Las familias hoy no educan a sus hijos. Las familias hoy descansan en la idea de que quien va a educar a sus hijos van a ser maestros, en la mayor parte de los casos muy mal preparados, con currículas escolares que no educan a nadie, sino que adoctrinan a todos, que han sido diseñadas además por políticos y también por organismos internacionales. Y también ceden la educación de sus hijos a las redes sociales, a las industrias del entretenimiento, a las películas, a las series, a los programas de cartoons. Y evidentemente después, cuando ven que sus hijos se han convertido en completos idiotas, pues entonces lo que hay que concluir es que en verdad los completos idiotas eran sus padres, que confiaron en esa maquinaria nada menos que el alma de sus propios hijos. Entonces vamos a la última, el afecto. Dijimos, bueno, afecto, educación, protección, economía. Ok, afecto, ¿queda afecto familiar? ¿Qué es el afecto familiar? Es que el problema es que al deshacer a la familia y al expropiarla de esas otras funciones, el afecto familiar no se pudo generar. El afecto familiar es un afecto distinto del afecto de los amigos. Es un tipo de afecto distinto porque entre amigos se crean relaciones horizontales. En la familia hay relaciones que son verticales. El hijo le debe al padre y a la madre. Hay una relación de obediencia. Hay una relación normativa en la cual hay alguien que impone una norma y hay alguien que cumple la norma. Ahora, ese tipo de estructura jerárquica pues ya no existe más, porque hoy los padres de familia están desesperados en ser amigos de sus hijos, no padres de sus hijos, incluso hasta el punto que terminan negociando como si fuesen iguales. Vamos a negociar, y hoy la pedagogía posmoderna te invita a que seas un negociante con tu hijo, no una figura de autoridad, porque saben que el afecto familiar, que es del cual finalmente surge, no el autoritarismo, sino al contrario, una sana subordinación del hijo para con los padres, ese afecto ya no existe. Ya no existe porque al no compartir una misma forma de ver el mundo, porque arrebataste a la familia de su religión, de la educación, de la protección, de sus funciones económicas, pues entonces, ¿qué afecto se va a generar? No se va a generar ningún afecto. Como mucho vas a poder ser amigo de tus hijos, como mucho. Ahora, padre de tus hijos significa una cosa muy distinta y eso es lo que el libro explica con muchos datos. Y yo creo que mucho menos el respeto, Agustín, eso es algo que también con el tiempo se ha perdido en la familia y yo creo que también es como una cadena, una cosa trae la otra, incluyendo lo que tú dices además, el respeto. Bueno, si las personas quieren profundizar más acerca de cada uno de estos temas que Agustín Laje trata a profundidad, es hora de adquirir Generación Idiota. Ustedes no se pueden quedar sin este maravilloso libro que todos necesitamos leer, sin excepción alguna. Y quiero preguntarle ya de las últimas preguntas que tenemos, Agustín. En tu libro también mencionas un poco. Ay, mira, ahí está. Ahí está, miren, lo estoy mostrando porque recién alguien preguntaba cómo se llamaba el libro. Generación Idiota se llama el libro. Ahí está y lo pueden adquirir en las librerías más cercanas, pero si usted está aquí en Estados Unidos y se encuentra en Puerto Rico, también puede hacer su orden en www.lucianosbooks.com. Y quiero hacer una notita aquí, y es que las primeras 10 personas que hagan clic en el link de nuestra biografía se van a poder llevar el libro autografiado por Agustín Laje. Aquí pueden hacer el clic y si quieren el libro autografiado por Agustín Laje lo van a tener solamente válido para personas que estén dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico. Agustín, continuando con esta entrevista, decimos que en tu libro hablas un poco acerca de la identidad, que esta generación no está teniendo identidad en lo absoluto. ¿En qué está enfocada esta generación? Llamémoslo así, su identidad entonces. ¿En qué se está basando como tal? Esta generación y el idiotismo en general tienen terror por la heteronomía. ¿Qué es la heteronomía? Es lo contrario de la autonomía. La autonomía, bueno, vamos a descomponer la palabra. A mí me gusta siempre descomponer las palabras porque nos dan una clara visión de qué significan.
Auto significa que yo mismo lo realizo, ¿no? Autodidacta. ¿Quién es el autodidacta? Aquel que aprende por sí mismo, ¿no? Aquel que está estudiando y se educa a sí mismo. Bueno, ¿qué es autonomía? Ya sabemos qué es auto, es por mí mismo. ¿Y qué es el nomos? Nomía, nomos. Nomos significa norma. La autonomía es darme a mí mismo la propia norma, ¿bien? Claro, el idiotismo tiene que ver con mirarse todo el tiempo el ombligo, es con no percibir que allí afuera hay una realidad que a mí me excede, de la cual tengo que aprender, en la cual tengo que participar, con la cual tengo que entrar en contacto. Entonces, el idiota, por definición, está desesperado por su autonomía hasta tal punto que le espanta cualquier heteronomía. Cualquier aspecto de la vida que no haya sido decidido enteramente por el idiota, se le presenta al idiota como algo nefasto, como un enemigo a su propia identidad. El gran problema es que grandes dimensiones de nuestra identidad y de lo que somos y de lo que sin duda seguiremos siendo, son dimensiones heterónomas. Te voy a poner algunos ejemplos. Mi nombre, yo no escogí mi nombre, yo no fui autónomo respecto de mi nombre. Yo me llamo Agustín porque alguien eligió ese nombre por mí. Yo tengo 34 años, yo no escogí tener 34 años. Yo nací en 1989, podría haber nacido en otro año, es un asunto contingente, pero yo no lo escogí. Yo no escogí ser blanco, yo no escogí ser argentino, yo no escogí medir 1,70, yo no escogí hablar español, yo no escogí a mi familia, yo no escogí a mis padres, yo no escogí a mis hermanos, yo no escogí en el barrio en el que nací, yo no escogí en la clase social en que nací, yo no escogí muchas cosas, yo no escogí nacer. Ahora, claro, esto al idiota se le presenta como una amenaza a su identidad, porque el idiota cree que la identidad es algo deliberadamente construido, de manera autónoma. Y la identidad es algo mucho más allá de lo autónomo. Hay cosas que yo puedo escoger de mi identidad, por supuesto, pero hay muchas otras cosas que yo no puedo escoger de mi identidad. Y el mundo postmoderno nos ha puesto en guerra contra nosotros mismos. Vos fíjate que en política todo lo que se ha hablado en los últimos años han sido políticas de identidad. Y vos fíjate al mismo tiempo que las crisis de identidad constituyen el rasgo más sobresaliente a nivel psicológico de nada menos que la adolescencia. Por eso el libro propone como tesis que estamos viviendo un mundo adolescéntrico, en el cual los grandes dilemas del adolescente hoy son grandes dilemas del cuerpo social como tal, independientemente de la edad de sus individuos. Por lo tanto, la identidad, que era un problema típicamente adolescente, el adolescente hoy puede ser Rastafari, mañana se vuelve heavy metal, pasado mañana se hace hipster y va a los tumbos cambiando su estilo, sus gustos, su apariencia, y es normal eso en el adolescente. Ahora, no es normal que una sociedad tenga los problemas del adolescente. Y la identidad es uno de los temas que trato a fondo en el libro. Y cabe aclarar, Agustín, que en este tema del adolescente llegaba un punto que el adolescente podía tener ciertos cambios y ciertos gustos hasta que llegaba un punto de madurez en que ya se centraba y decía, ok, ya esta etapa pasó, ahora este es mi nuevo rol como adulto, ahora tengo otras responsabilidades, tengo un enfoque, tengo una mirada hacia dónde llegar. Yo creo que ese es el punto más importante de tu libro, que es que, digamos, en sí que esta generación idiotizada del adolescentrismo no logra madurar, se queda como en esta etapa y de ahí no hay un paso, o sea, nos quedamos allí eternamente. Sí, te quedas eternamente porque no sos capaz de construir una vida con sentido. Es la construcción de una vida con sentido la que te permite madurar. ¿Qué es el sentido? El sentido es la capacidad narrativa de articular armónica y coherentemente el pasado con el presente y proyectar el presente hacia el futuro. Eso es el sentido, es reconocer mi trayectoria vital desde atrás hacia hoy y prever, en base a metas, valores y principios axiológicos, cuál será el tiempo venidero, a dónde quiero apuntar. Eso no lo puede hacer un adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente está en un momento de crisis en tanto y en cuanto se encuentra en un limbo
en un estado intermedio, indefinido entre la niñez y la adultez. El adolescente ha dejado de ser niño, pero no ha llegado a ser un adulto. Por lo tanto, la niñez se le sigue presentando como una amenaza. Su pasado es una amenaza. Hemos visto todos a los adolescentes, por ejemplo, cómo se enojan cuando sus padres tienen en público con ellos un gesto de cariño. ¿Por qué? Porque eso les recuerda su estadio de niñez, que les vuelve como una amenaza para la estabilización de un yo adulto. Al mismo tiempo, por eso el adolescente desprecia su pasado. Para el adolescente su niñez es un motivo de consternación permanente. En cambio, para el adulto su niñez es reconciliable con su estado actual, con su presente. Es integrada en esa narrativa de vida que une las distintas fases de la vida en una vida con sentido. Entonces, el adolescente tampoco puede proyectar hacia el futuro, así como desprecia su pasado, tampoco proyecta futuro. ¿Por qué? Porque no tiene todavía la capacidad madurativa ni las facultades racionales como para poder determinar un proyecto de vida. Todavía no está en condiciones de saber qué va a hacer profesionalmente, tampoco ha definido del todo sus principios y sus valores de acción, tampoco tiene una visión siquiera sobre el futuro. En cambio, el adulto se supone que ya está poniendo en marcha un proyecto de vida que precisa de todos esos elementos. Cuando uno ve la sociedad, salgamos del adolescente y pasemos a la sociedad, que es la propuesta del libro. El libro es un libro de sociología y de politología. Pero claro, la propuesta es, pasemos de los rasgos psicológicos del adolescente a ver nuestra sociedad. Y la pregunta es, ¿no vemos acaso esa falta tremenda de sentido en el cuerpo social como tal? ¿No vemos un cuerpo social sin profundidad histórica? Que en todo caso, cuando la historia aparece como una amenaza. No estamos encantados con la idea de borrar nuestra propia historia, no estamos encantados con la idea de destruir los monumentos, de atacar la arquitectura de nuestras ciudades, de reventarla en el nombre de los nuevos principios a los cuales nos estamos abocando en estos momentos. Y respecto del futuro, ¿qué tenemos para decir? Apocalipsis, apocalipsis. Tenemos los apocalipsis pandémicos, tenemos apocalipsis climáticos, tenemos apocalipsis nucleares. Estamos rodeados de un futuro que ha sido oscurecido y tienes un pasado que se presenta como una amenaza, por lo tanto todo lo que te queda es el carpe diem. No es una casualidad que las redes sociales, lo que hoy te vendan la mayor parte de los vendedores de humo de redes sociales, que te venden frasecitas hechas y que la gente las consume como si fuese espiritualidad. No es espiritualidad, es pereza intelectual. Es que hay que vivir el momento, hay que vivir el día. ¿Sabes quién vive el momento y quién vive el día? Un animal. Tu perro vive el momento y vive el día. El ser humano es un animal inteligente, con historia, con memoria, que es capaz de articular el pasado en el presente y proyectarlo al futuro en una vida con sentido. Todos esos vendedores de humo que te dicen que tenés que vivir el momento sin preocuparte por nada más, te están llevando a vivir una vida animal, una vida propia de un idiota. Correcto. Y Agustín, tú haces mucho auge en tu libro hablas mucho acerca de la fama, hablas acerca de la moda, hablas acerca de no solamente de las redes sociales, sino también habla de los medios de comunicación, como de una u otra manera, digamos que de cierta manera los medios de comunicación se ponen de acuerdo también para idiotizar aún más a nuestra sociedad. Y sin darnos cuenta estamos siendo víctimas, los que quieren ser víctimas de esta idiotización. ¿Cómo podemos nosotros manejar? Porque realmente, y siendo muy sincera, son pocos los medios que ahorita te brindan una información que vale la pena. Son pocos los medios que hoy brindan educación, como tú muy bien lo has dicho, que no se trata solamente de entretener, sino también de educar, porque precisamente yo creo que esto ha sido también uno de los problemas que esta sociedad ha buscado tanta entretención que no ha sabido también educar, y de una u otra manera se ha ido formando como una especie de círculo vicioso donde se cae una y otra vez. Pero yo sé que lo abordas más profundo, pero ¿qué nos podrías decir acerca del tema de la digitalización, de la fama y de los ídolos que realmente tiene esta sociedad hoy en día? Bueno, voy a empezar con lo de los medios, que era lo primero que se había planteado.
Primero que nada hay que entender que los dedos de mis manos, los dedos de una mano, me sobran para contar cuántas son las corporaciones que detentan el 90% de la comunicación social en el mundo. Bien, cuando ustedes ven que la comunicación social dice todo básicamente lo mismo, con las mismas palabras, con las mismas imágenes, de la misma manera, los mismos ángulos, las mismas ideologías, es porque esos medios pertenecen a muy poquitas corporaciones. Me sobran los dedos de esta mano. Bien, eso primero a tener en cuenta. Segundo punto, se ha difundido una ideología de la transparencia que supone que todo lo que aparece en la pantalla funciona como una ventana hacia la realidad. Aquello que aparece en la televisión tiene que haber sido la realidad porque por eso apareció en la televisión. Y realmente la teoría de medios de masas, que ya lleva varias décadas de trabajo, ha encontrado que en los medios se gestan determinados efectos de mediación que contaminan la realidad. En el medio de comunicación nosotros no tenemos una ventana hacia lo real. En el medio de comunicación nosotros en todo caso tenemos una perspectiva fabricada de qué es la realidad. El medio de comunicación va a aplicar lo que se llama, por ejemplo, en teoría de medios, el framing. Eso en español es enmarcado. Va a enmarcar la comunicación social. Por ejemplo, ¿cómo? Con palabras. El medio de comunicación va a poner un titular, esas palabras son escogidas, esas palabras suponen una valoración sobre la noticia, esa noticia va a determinar qué micrófono se prende, qué micrófono se apaga, cuál es la voz que habla, cuál es la voz que no puede entrar en escena. Esa noticia implica que hay otra noticia que no se ha cubierto. Esa noticia implica que se ha registrado un evento desde un determinado formato, desde un determinado ángulo. Hay demasiadas decisiones a través de cuál es la noticia que va a aparecer en la pantalla. Y sin embargo, las personas piensan que lo que ven en la pantalla es la realidad cruda. No, no es la realidad cruda, es una realidad que está mediada, por lo tanto, a intervención de, en este caso, una agenda periodística, sin lugar a dudas. Entonces, eso por poner un caso, hay muchas técnicas psicopolíticas que yo describo en el libro, no solamente el framing, sino el priming, por ejemplo, o el modelaje social, o por ejemplo, la cuestión lingüística, o por ejemplo, el establecimiento de agenda, que es otra de las técnicas. Bueno, en fin, el libro propone una manera de enfrentarse a los medios que vela por la crítica social y política. ¿Por qué el medio me está diciendo esto? ¿Cómo han construido la noticia? ¿Qué palabras han usado? ¿Qué imágenes han tomado? ¿Por qué ponen esta fotografía y no esta otra? Ahí hay decisiones que son ideológicas, sin lugar a dudas. Y lo que vos me decías respecto de la farándula es un tema un poco distinto. Entonces lo voy a contestar en 2 o 3 minutos nada más. Las farándulas son los semidioses del mundo contemporáneo. Las farándulas son aquellos que aparecen. ¿A qué le deben su fama? Le deben, digamos así, redundantemente al aparecer. Claro, antes quien aparecía era porque tenía algo excepcional que hacer o que decir. La cuestión de la fama es tan antigua como el mundo antiguo. Siempre ha habido famosos. El problema es que, claro, fama viene de fari, hablar. ¿Quién es el famoso? Del cual se está hablando. La gente habla del famoso. Ahora la pregunta es, ¿y por qué se habla del famoso? Aristóteles, por ejemplo, ya distinguía la buena fama de la mala fama. La buena fama está calificada moral o artísticamente o técnicamente. El famoso puede ser un santo, el famoso puede ser un genio, el famoso puede ser alguien que tenga una gran destreza artística o técnica y por eso tiene buena fama. Claro, hoy es imposible distinguir buena fama de mala fama porque hoy la fama no se debe a nada más que el mero aparecer. Hay una redundancia. Antes se aparecía porque se era o se hacía algo excepcional. Hoy se es famoso simplemente porque se aparece y se aparece porque es famoso. Estamos girando en un círculo vicioso. Por ejemplo, ¿a qué hay que hacer para aparecer? Bueno, quizás para aparecer hay que inscribirse en un reality show. ¿Y no es acaso el reality show la prueba más viviente de que desesperamos por la fama? Si a nosotros nos hubiesen dicho hace 50 años
Si hace 50 años nos hubiesen dicho que íbamos a terminar viendo en la televisión gente que no hacía nada, que simplemente comía, dormía y iba al baño en una casa durante meses y que íbamos a tener a millones de personas pendientes de ese tipo de programa, nosotros nos hubiésemos muerto de risa. Hubiésemos dicho, eso es mentira, es una teoría de la conspiración. Y hoy esa es la realidad. Ahora la pregunta es, ¿y por qué la gente se encanta tanto con lo que pasa en un reality show? Porque el reality show le está recordando al espectador que hoy ser famoso depende de ser nadie y de hacer nada. Y como no queremos ser nadie ni queremos hacer nada, el reality show nos recuerda de alguna manera que nosotros también podríamos llegar a ser famosos. Entonces, esto va hasta extremos tremendos, sí, que son, por ejemplo, desesperar por tener likes en las redes sociales, darme cuenta que cuando me muestro semidesnudo en una red social recibo más likes, tengo más followers, tengo más fama, aparezco más, el algoritmo me muestra más, y así tenemos a chicas de, no sé, chicas muy chicas que empiezan a darse cuenta de ese mecanismo y, bueno, empiezan a mostrarse en ropa interior, en posiciones sexuales, hay una hipersexualización estimulada por este mecanismo de la fama, o por ejemplo hay desafíos en redes sociales como por ejemplo el Tide Pod Challenge, que consiste en que me tengo que comer una pastilla de detergente y filmar en redes sociales cómo me destruye el esófago y el estómago. Está después el Benadryl Challenge, que consiste en que tengo que consumir muchísimas cápsulas de este antihistamínico y mostrar mis reacciones psicóticas en vivo y en directo. O están incluso cosas peligrosas, por ejemplo, salir a quemar con agua hirviendo a personas sin hogar y filmar cómo nos divertimos quemándolas en la calle. Eso me va a dar likes, eso me va a dar fama, porque ya no hay una diferencia entre la buena fama y la mala fama. Todo lo que hay que hacer es tener followers, tener likes y aparecer, porque si no aparezco no existo, y ese es el idiotismo del mundo digital del cual hablábamos hace un rato. Y eso sin hablar acerca de los influencers, y con el perdón de las personas, si hay alguno que me está viendo que sea influencer, que se han levantado últimamente, y como tú lo has dicho, es una completa locura, porque en realidad muchas de estas personas no hacen nada extraordinario, por decirlo de alguna manera, y simplemente son famosos por no hacer nada. Hablo precisamente de esto, y creo que abordar el tema sería irnos muy lejos, y creo que de tanto que hay que abordar, nos quedaríamos aquí hablando con Agustín, quién sabe hasta qué hora, porque de verdad que el tema es tan impresionante, y yo sé que las personas que están del otro lado están de acuerdo conmigo. Agustín, para terminar, yo te voy a mencionar algún personaje, o puede ser un país o algo, y tú me vas a describirlo con una sola palabra. No van a ser muchos, van a ser unos cuantos, pero por ejemplo, Colombia. ¿Con una palabra? ¿Con una palabra o una frase? Una frase. Un gran pueblo que ha elegido tremendamente mal. Wow. Nayib Bukele. Seguridad, ejemplo mundial de políticas de seguridad. China. Totalitarismo, ausencia absoluta de libertad. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Incapacidad, inutilidad, la peor decisión que pudo tomar el pueblo norteamericano, si es que efectivamente la tomó. Argentina. Decadencia. Venezuela. Hambre. Wow. Corrupción. Hambre. Corrupción. Exilio. Tortura. Presos políticos. Wow. La izquierda. Una idea fracasada con tan lindas promesas que tendemos a tratar de hacerla funcionar, y cada vez que lo intentamos volvemos a errar. La derecha. Vergüenza. La derecha es vergonzosa de sí misma y no puede, por lo tanto, tener una identidad sólida por la vergüenza que siente de sí. Wow.
Agustín, gracias por haber compartido con nosotros. No queremos antes dejar este live sin recordarles que ya pueden adquirir este maravilloso libro. Está disponible para todos aquellos que quieran adquirirlo aquí en lucianosbooks.com. Las personas que están en Colombia también pueden adquirirlo a través de @regalosde para. Ellos también tienen disponible el libro de Agustín Laje, y para las otras personas que están en otros lugares de Latinoamérica pueden acercarse a las librerías más cercanas y allí soliciten el libro de Agustín Laje, que ya está disponible. Hay muchos temas que aborda este libro que no hemos podido ni siquiera ni mencionar porque es demasiado, y quiero decirle a todos los que están allí que las primeras 10 personas que hagan clic en el link de Lucianos Books, allí van a poder ir al link y van a poder, las primeras 10 personas, obtener el 15% de descuento en el libro, pero además de esto van a poder llevarse autografiado el libro de Agustín Laje, así que si usted quiere ya lo puede adquirir. De hecho, por aquí tengo uno, a ver si miren, aquí está autografiado por la firma de Agustín Laje. No es mentira, es una realidad, así que no es una noticia fake, señores, está disponible para todos aquellos que quieran adquirirlo. Agustín, unas palabras para despedirnos de toda esa audiencia que te ama. Aquí estoy leyendo muchos mensajes que te dicen Agustín Crack, Agustín ídolo, cuándo vas a venir a tal parte, que dicen muchas personas, muchas de los comentarios que le dice que se identifican contigo, dicen que eres una voz, dicen que eres grande, mejor dicho, ¿qué le dices a toda esa audiencia que te sigue, que te admira y que sobre todo es fiel a ti? No, muchas gracias. Mire, he hecho tantos amigos durante todos estos años, gente que se ha empezado a sumar a este movimiento que hemos estado construyendo con mucho esfuerzo desde hace años. Empezamos siendo tan poquitos, dábamos conferencias para 4 personas, para 10 personas, para 20 personas. Fue un trabajo de muchos años. Hoy se llenan todos los auditorios en todas las ciudades por las cuales pasamos. Y digo pasamos porque somos muchos, no soy el único que está haciendo esto, gracias a Dios hay muchos amigos que están haciéndolo también, y que están multiplicando este tipo de mensajes. Verónica, por ejemplo, una gran periodista de Argentina que estaba recién conectada, no sé si seguirá por allí, es uno de los ejemplos. Pablo Muñoz Iturrieta, otro gran escritor. Nicolás Márquez, mi maestro y escritor. Miklos Lukács, bueno, tantos amigos que están haciendo esta labor, que podemos decir somos un equipo y contamos con muchos amigos en todo el continente. Pasamos por todos los países que podemos, los auditorios se llenan cada vez más, eso da esperanzas de seguir haciéndolo. Hay tanto feedback positivo, además, de vidas que se cambian, familias que se recomponen, gente que cambia su perspectiva respecto de la política. Mira, a ver, te pido 2 minutos, pero esto vale la pena que se diga, porque es importante. Si yo no viera que acá hay resultados concretos, yo estaría haciendo un trabajo mucho más estable, con menos horas de trabajo. Hace un rato alguien me decía, te ves muy cansado, tenés que dormir. Bueno, sí, es que duermo poco porque hay demasiado trabajo que hacer. Yo podría estar haciendo un trabajo como cualquier persona normal de 8 horas por día, en vez de estar todo el día. Yo estoy todo el día con esto. Podría hacer un trabajo que me permitiera estabilizar mi vida en una ciudad y no estar de ciudad en ciudad todo el año. Yo la mitad de los meses, la mitad de cada mes estoy en otro país, para que vos te des una idea. O sea, 6 meses de mi año yo vivo en un país diferente, ¿sí? En distintas ciudades ahora, claro, lo que te anima a decir, bueno, quiero seguir en esta línea, es ver que hay cambios que son reales. Ayer, en la conferencia que yo di ayer en Córdoba, junto con Miklos Lukács y con Nicolás Márquez, vinieron 6 chicos en total, los conté, a contarme que estaban estudiando ciencia política porque se habían inspirado en mi ejemplo. Wow. Ese tipo de retribuciones a mí, digamos, me eriza la piel. Por ejemplo, en Miami hicimos hace poco la presentación de Generación Idiota. Sí, el lanzamiento se hizo aquí en Miami. Una chica que quizás nos esté viendo, quizás nos vea en otro momento por aquí, o quizás que no, ojalá que sí, me dijo, se largó a llorar mientras yo le firmaba el libro, porque me dijo, te tengo que contar algo.
era la 1 de la mañana, dice, yo nunca había reparado en qué importante había sido mi familia para mí, cuánto yo le debía a mi madre, nunca le había tenido una palabra de afecto para con ella, y leer el libro me hizo dar cuenta de eso. A la 1 de la mañana la llamé a mi mamá para decirle que la amaba, algo que nunca le había dicho. Se le caían las lágrimas. Te pongo otro ejemplo, también en Miami, miren, no me van a dejar mentir porque siempre hay testigos de todo esto. Estábamos en un programa de radio y cuando salimos, el de una gran amiga que se llama Cariné, y que lo hace con Agustín, un tocayo mío, no me acuerdo ahora el nombre de la radio, bueno, ya me va a salir. Y cuando terminamos la nota y salimos de la radio, nos estaba esperando afuera un obrero costarricense que había llegado, había salido de la obra, se había escapado de su turno laboral, había llegado con su ropa de obra, con la fatiga del trabajo pesado que implica la albañilería, y estaba escuchando. Mientras él estaba haciendo su obra, estaba escuchando por la radio la entrevista. ¿Y qué hizo? Salió corriendo de la obra, se vino hasta la puerta de la radio para dar las gracias y para contarme que... Actualidad Radio, ahí está, gracias por ponerlo, Actualidad Radio. Para contarme que él era seguidor desde hacía muchos años y que venía solamente a agradecer porque gracias a este tipo de libros que él ha leído además, él puede educar a sus hijos y él ha podido proteger a su familia. Entonces, vos imaginate si no es reconfortante saber que se están cambiando vidas, se están protegiendo familias, se está inspirando a jóvenes a hacer cosas parecidas, a estudiar este tipo de carreras, este tipo de temas. Entonces, la verdad que este trabajo vale mucho, mucho la pena y que leer este tipo de libros te puede cambiar la vida. Entonces, gracias por el afecto a toda la gente que está aquí online, a Dariana, que está siempre aparte del otro lado apoyando esto y que recién hizo un comentario muy interesante, lo leí. Ella dijo, el problema no es ser influencer, el problema es ¿para qué querés influenciar a la gente? Y tiene toda la razón. Yo estoy tratando de influenciar a la gente, pero estoy intentando influenciarla en un sentido distinto de lo que la marea está llevando a la sociedad. Entonces el problema no es influenciar. Es bueno influenciar cuando se trata de influenciar por buenos valores, por buenos principios. Es malo cuando la influencia es superficial, es perezosa, es inconsecuente. Entonces esa distinción sí que me parecía muy buena. Entonces yo ya me callo la boca porque ya he hablado demasiado y en todo caso te agradezco a vos y a los amigos de Luciano's Books que aparte distribuyen muy bien el libro.